Cuando hablamos de esclavitud, automáticamente muchos piensan en africanos trabajando en plantaciones en Estados Unidos, pero otros ignoran la influencia que tuvo esa ola de colonización y opresión en toda Latinoamérica. ¿Pero por qué es importante saberlo? Porque hace 400 años, casi 15 millones de esclavos fueron traídos a nuestro continente. Un promedio de 14.5 millones fue América Latina y el Caribe. Muchos de ellos entraron a través de República Dominicana y Cuba y después se esparcieron en toda la región. Solo 500,000 llegaron a Estados Unidos, unos 300,000 a América Central y así fueron forjando lo que es hoy la tercera parte de la población en la región desde México hasta Brasil. Los afrolatinos, una comunidad descendiente de africanos que lucha por ser reconocida. Hay mucho que hacer en las comunidades afros, con las personas afro, porque hay personas afro con demasiado talento, pero que no entienden los derechos que tienen, no entienden el potencial de desarrollo que pueden alcanzar porque no tienen esa información. En nuestro continente hay un promedio de 150 millones de afrolatinos, pero cifras del censo en varios países no reflejan esa realidad. Por ejemplo, México, donde en el 2015 por primera vez utilizaron la variable negra en una encuesta de cara al censo. Se espera que para el 2020 el censo que se va a llevar a cabo en México va a arrojar un número significativo, porque solo de la encuesta apareció un promedio de 1.3 millones de afromexicanos, una realidad que mucha gente no conocía o desconocía. Con el censo de Estados Unidos nos podríamos identificar como negros y latinos, pero no como afrolatinos. Aún así hay que retroceder y entender por qué actualmente hay miles de jóvenes latinos, afrodescendientes, y me incluyo, que en algún momento se han sentido incómodos con identificarse como afrolatinos. No es poco común que las madres le digan a sus niñitas que tienes que mejorar la raza. De hecho, es muy común. Pienso que de todas mis amigas afrodescendientes, por lo menos, o sea, la gran mayoría se lo han dicho a alguna tía, si no la mamá, alguna tía, la abuelita, alguien. Muchos de los países de América Latina y el Caribe utilizaron esa política de democracia racial. Cuando hablamos de democracia racial estamos hablando de una democracia en donde todos somos iguales. Y si todos somos iguales, ¿por qué vamos a contar a los negros? Y eso ha traído problemas económicos, de educación y salud. Las personas que son afrodescendientes viven en lugares de muchos factores de riesgo. Eso es muy importante saberlo porque así mismito, aunque parezca duro o difícil, normalmente tienen poco lo que son los sistemas de salud. El tema de enfermedades cardiovasculares, lo que es el tema del cáncer en los afrodescendientes, también incluso los temas circulatorios que, como bien sabemos, nosotros predominamos mucho en lo que es la anemia falciforme en este caso, entre otros. La verdadera lucha apenas inicia. Cuando nosotros empezamos a participar del movimiento, pertenecíamos la mayoría de los jóvenes de la región a diferentes espacios de articulaciones de mujeres, de comunidades LGBTI, o sea, diferentes grupos. Pero no habían espacios de juventud independientes dentro de los espacios. Esto fue lo que nos motivó a nosotros a generar espacios independientes a lo interno de los países y a nivel regional. La lucha de los afrolatinos en América Latina y Estados Unidos tiene un común denominador, una voz que simplemente exige igualdad. Pero ¿cuándo la perdieron? Hay que ser honestos, nunca la han tenido, y eso ha contribuido a alimentar estereotipos que dejan muy mal parada a esa comunidad. La pobreza en América Latina todavía tiene color. Es una realidad que paulatinamente está cambiando, pero si tú vas a Bahía en Brasil, si tú vas a las comunidades garífunas en toda la región centroamericana, puedes ir a Livingston en Guatemala o en Panamá, tú eres panameño, ¿verdad? Si vas a Colón, comparado con Ciudad de Panamá, te vas a dar cuenta de las disparidades que existen. Y tiene razón, estas imágenes son recientes de la provincia de Colón en Panamá, pero más allá de lo negativo, en el país centroamericano hay una nueva generación que ha retomado la lucha de sus ancestros y celebrar lo que realmente son, afrodescendientes.
la juventud es algo como mágico, tiene una mística. El joven tiene una energía, tiene un valor, tiene una determinación que es única, yo creo, a nivel etario, y que es importante que se aproveche toda esa energía y esa determinación que tiene el joven para poder posicionar puntos importantes que ayuden a transformar la realidad de la región. Jóvenes de todo el continente han creado espacios de conversación y han incluido temas que, por muy sencillos que parezcan, tienen alta relevancia entre los afrolatinos. Ejemplo, el feminismo y el cabello natural. Las mujeres lo vivimos más directo porque está el estereotipo de que la mujer tiene que llevar el cabello largo y los hombres lo llevan corto. Por eso que las mujeres lo sufrimos más directamente. El tema de que no solo tengo que llevar el cabello largo, sino que tengo que llevarlo lacio. No ser oprimida a nivel racial, porque literalmente nada que tenga que ver con mi físico tiene que ver con mis capacidades intelectuales. Entonces, es una lucha que llevo a los dos como banderas, como mujer aguerrida, y si bien es cierto, llega un momento en que te agotas, tienes que... Uno mismo se da cuenta de que hay que seguir. Cuando uno lo siente es mucho más difícil de explicar a las personas. Y las personas no entienden como qué es lo que están luchando si ya no hay racismo, post-racial society y todas estas cosas que sabemos que no son ciertas. Pero bueno, debido a que hay ciertas ciudades y que está Obama y que bueno, que estuvo, y a veces no... En estos espacios es mucho más difícil que la gente entienda de qué y por qué estamos luchando. Los afrolatinos que han sufrido la desigualdad en varios temas no solamente son los que viven en barrios pobres o que pertenecen a la clase media. Esa desigualdad también la han sentido y la han vivido personas afrodescendientes que son muy famosas. Una de ellas, Amara la Negra. Hasta cierto punto dejé de alisarme el pelo por rebeldía, ¿no? Y que también lo estaba haciendo por tantos años para complacer a quién. Si era extremadamente infeliz, mi mamá me quemaba el cráneo, la frente, todo, con tal de verme bien para el estereotipo de lo que la sociedad considera que es ser bonita, que no es pelo pasa, pelo malo, esto es malo, no te debes de ver así, tu nariz es muy grande, tus ojos, tu boca, o sea, es como un lavado de cerebro que no nos han hecho. Y aunque la misión de la nueva generación va bien encaminada, hay un racismo que nos hace retroceder. El racismo entre los mismos hispanos. Los afrodescendientes en Estados Unidos muchas veces no consideran a los latinos negros. Hay un tipo de desinformación respecto a quién puede ser negro. Entonces, nosotros nos hemos visto pues obligados a intentar buscar un espacio dentro de la comunidad en Estados Unidos. Se dan casos como el de Amara la Negra, estoy segura que, bueno, que sabes, en el que ella tiene que probar allá, en esos espacios, que ella es afrodescendiente. En cambio, por ejemplo, en la República Dominicana o en Panamá, una mujer como Amara la Negra nunca tuviera que probar nada, está claro, porque para nosotros no es ambiguo pues su negritud. La verdad es que yo siempre me he sentido afrolatina, siempre me he sentido muy orgullosa de mi raza, de mi cultura. Desafortunadamente llevo años hablando de la comunidad afrolatina, pero nadie me estaba escuchando. Tomó estar en el reality show Love and Hip Hop en la cadena VH1 para que el público me escuchara. Inclusive no fue el público latino que procesó lo que estaba diciendo, fue el público afroamericano, o el público americano, mejor dicho, que entendió mi sufrimiento, mi dolor, mi sentir, y me apoyaron, y a través de eso, pues entonces ahora todo el mundo ha comenzado a entender y ha comenzado la conversación de la comunidad afrolatina. Que no haya data e investigación sobre el porcentaje real de afrolatinos en los países latinoamericanos significa menos fondos para hacerle frente a muchos problemas, y luchar contra esa grave falta de identidad es una desventaja, y más porque los afrolatinos en Estados Unidos muchas veces sufren doble racismo, por negros y por latinos. En Estados Unidos y en América Latina, en ambos lugares tenemos una responsabilidad compartida. Dentro de la construcción social de lo que significa la raza y lo que significa la identidad en Panamá, estamos haciendo un trabajo ahora intentando pues que la gente se autorreconozca, que es algo muy importante. Y es un trabajo muy complicado y muy complejo, se dice fácil, pero es un trabajo que intenta desmontar todas esas cosas, todas esas realidades que viven los negros hoy en día, ¿verdad? Toda la discriminación policial. Hoy día el autorreconocimiento es más importante que nunca. De los 50 millones de latinos que contabilizó el último censo de Estados Unidos, solo 1.3 millones se identificaron como afros. En América Latina los números también son bajos. En Panamá tenemos un problema con el autorreconocimiento como personas afrodescendientes. El último censo, que fue en el 2010, solamente el 9.2% de las personas panameñas
se reconocieron afrodescendientes cuando no tiene, es un resultado irrisorio, ya que tenemos 2 corrientes afropanameñas. O sea, hay un montón de afrodescendientes en Panamá. Que haya solamente un 9.2 significa de que o retratan al afrodescendiente como un maleante, como algo para mofarse, como el ignorante, el analfabeta, o simplemente no existe en los medios de comunicación en una realidad como el que Panamá está lleno de negros. O sea, simplemente el afrodescendiente no se va a reconocer y se puede entender. Yo creo que en la medida de que uno se siente orgulloso de sí mismo y se reconoce como tal, en esa medida uno es capaz de maximizar sus propias capacidades. Entre la negación y la exclusión social hay una esperanza que pinta la representación. Hace falta, desde la política hasta el entretenimiento. Es que me gustaría ver más unión, me gustaría ver más aceptación, me gustaría que en las novelas también incluyan a los negros como protagonistas de novelas y no una novela de esclavos ni tampoco prostituta, drogadicta. El trabajo de los jóvenes es clave. Cuidadosamente a través del arte y la historia afro buscan rescatar esa identidad. El tocar del tambor, o sea, el tocar del tambor, que era un medio de comunicación en los palenques hace 500 años atrás, y de los cimarrones, hoy en día ha evolucionado al reggae, por ejemplo, al reggae, al soca, al calipso, a la salsa. Tener muchas influencias a veces en ocasiones puede confundir y afectar. Entonces, al querer hoy en día igualarte a muchos países o estar en el lenguaje estándar, en el lenguaje universal, en muchos géneros, puede que reste un poquito la identidad. Nosotros como afrolatinos tenemos que capitalizar en el hecho de que tenemos todas esas identidades que nos permiten penetrar en las diferentes estructuras gubernamentales y no gubernamentales. Si tú eres latino, hablas 2 idiomas. Yo creo que la generación actual va a poder romper ese ciclo o va a poder cambiar esa paradoja, pero hasta el momento ha sido muy difícil. No le pega a la negra. Espero que ustedes, al igual que yo con este reportaje, hayan aprendido un poco de la importancia que tiene la representación y de conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. En Washington DC, Edwin Pitti, un afrolatino más, Univisión.